tenía un aura espectacular para las mujeres. Este señor era una especie de embajador cultural, bastante voluminoso, y que también parece que él lo sabía emplear apropiadamente. Mientras era diplomático, vendió pasaportes dominicanos a refugiados judíos que vivían en Europa. Tomaba un brebaje en las mañanas de un árbol. Que le decían pegapalo. Sí, de ese mismo. ¿Usted toma eso, general? Amigos, en el estudio se encuentra el general Damián Arias Matos, historiador que conoce a fondo todo lo que ocurrió en la época de Trujillo, cosas que se han podido documentar y otras que él ha podido rescatar. Queremos conocer sobre Porfirio Rubirosa. ¿Por qué todavía genera tanta expectativa cuando se comenta, cuando se escribe, cuando se menciona? General, y si era cierto que era tan galán, que era tan, vamos a decirlo así, mano suelta con el dinero, si era tan complaciente, ¿qué hacía de este hombre que tantas actrices de renombre internacional quisieran estar a su lado? Bienvenido. Mira, gracias. Dentro de tantas cosas, acabo de sacar la conclusión. No se utilizaba en ese tiempo. Pero Porfirio Rubirosa Ariza, que nace el 22 de enero de 1909 en San Francisco y muere 9 de julio en París, Francia. 5 de julio. 5 de julio de 65. Era una especie de embajador cultural de la República Dominicana. Me sentí tentado a embajador cultural de Trujillo o embajador cultural de la era de Trujillo, pero es una persona muy especial. ¿Qué lo hace especial y cómo él se vuelve uno de los amigos del régimen que podía ocupar cargos diplomáticos, que llegó a ser militar, que llegó a justamente a ser uno de los corredores automovilísticos reconocidos de esta nación? Mira, yo no sé cómo él conoció o llegó por vía de Ramfis, que fue una especie de mentor, el de Ramfis, y lo ayudaba. Y no sé el nivel de escolaridad que él alcanzó. Pero el hombre tenía una agudeza, una sabiduría, una inteligencia, unos modales, una educación tremenda. Dicen que Ian Fleming, el autor del personaje de James Bond 007, se inspiró en Porfirio Rubirosa Ariza. ¿Cuáles cosas hacía él? Él era militar del área ecuestre de la caballería, campeón de polo, un deporte de élite si se quiere, pero también es el primero y me parece que el único dominicano que ha corrido en Fórmula 1, en campeonatos de automovilístico. Él corrió en Le Mans, creo que fue en el 54 en Francia, una cosa así. Y tenía un aura espectacular para las mujeres, porque lo que enamora a la mujer es la personalidad del hombre. El trato. Pero eso es su personalidad expresada por el trato. Es la personalidad, te lo digo, por mi caso. Yo no soy muy favorecido estéticamente, pero entonces la personalidad proyecta, no pasa desapercibida. ¿Te ven? Ya yo estoy en unas etapas retirado de eso. Es verdad, yo estoy retirado de eso. Entonces Rubirosa era generoso, bondadoso, amable, escuchaba. Galante, ¿qué tenía? Caballeroso. Una figura de un deportista. También, no lo pueden mencionar, era un macho alfa, no lo pueden mencionar en ningún hecho criminal. Es un punto importante. No lo pueden mencionar en ningún... Fíjate que su gran amigo, compadre y pana, que era Ramfis Trujillo Martínez, el hijo de Rafael Trujillo, muere en un choque en el Champs-Élysées, en los Campos Elíseos, en París, en Francia. Sí. Creo que 2 años después de él, creo que Ramfis murió en el 67, no sé. Y él murió en el 65, también en un choque. Ellos se ordenaron a la Mercedes-Benz, 2 Mercedes-Benz 300 SL Gulfstream, que son los alas de gaviota que abren la... Ese es uno de los carros, quedan pocos y cuestan millones de dólares. Eso de alas de gaviota. Y cada uno se compraron uno. Es un hombre que se movía en el mundo ecuestre, en el mundo de los casinos.
se codeó con las mujeres más ricas. La heredera de Fabergé, que estaba muy deprimida y flaquita, Barbara Hutton, que también se casó con Cary Grant, pero que Cary Grant era la sofisticación, pero Cary Grant no, en realidad no le gustaban las mujeres. Él era muy galante. Yo vi una película con Ingrid Bergman, excelente, no recuerdo el nombre, la vi hace una semana aproximadamente, pero ella se casó con Cary Grant, pero al igual que los 4 matrimonios de Cary Grant, terminaban rápido. Entonces, él se casó primero ¿con quién? Con Flor de Oro Trujillo, en la mansión de San José de las Matas en 1934, o sea que él tenía 25 años de edad y se casa con la hija del presidente Trujillo, con Flor de Oro Trujillo. En la mansión en San José de las Matas vi hace como 8 años las fotos de su boda, que tuvo efecto ahí en esa mansión, que la convirtieron como en un hotel, después de funcionar, hay varias casas que le hicieron alrededor, etc. Es decir, la entrada es que él era cuñado de Ramfis, pero el matrimonio de ellos duró como 4 años, no duró mucho. Y esa mujer cayó en depresión, la sacaron, ella no iba a los actos públicos, como que no se veía, hasta que se diluyó en la historia. Pero Rubirosa tiene una fama con respecto como amante, porque hay un modelo que es el modelo que define Lord Byron en sus confesiones. Lord Byron, B-Y-R-O-N, para el que lo quiera buscar. Y está también la persona del Don Juan. Entonces, este señor Rubirosa cumplía con el modelo de la figura del Don Juan y de la persona del Lord Byron, que era un lord inglés que heredó ese puesto y era un bon vivant, era un vive bien, conocía los mejores perfumes, los mejores carros, conocía las mejores conexiones sociales y se movió. Imagínate que se casó con la hija de Trujillo y luego se casa con Barbara Hutton, la heredera de los productos de belleza Fabergé, multimillonaria, que se había casado antes, o no sé si fue después, con un actor de nivel de Cary Grant, que no se llamaba Cary Grant, se llamaba apellido Leach, L-E-A-C-H. Cary Grant fue un nombre que le crearon. Entonces, este señor era una especie de embajador cultural, vendiendo la dominicanidad, vendiendo, si se quiere, al gobierno que representaba a Trujillo, el régimen, pero también degustando los mejores caviar, la mejor comida, y tenía los mejores vehículos. Los mejores vehículos, y hablamos del Gulfstream, del SL300. Claro, y que dejaba, él era famoso también porque dejaba propinas generosas de $50 y $100 en aquellos tiempos, que cuando él llegaba a esos restaurantes, usted sabe que a las mujeres les encanta esas atenciones, que de repente dicen, no hay, que tú llegues al restaurante, está medio lleno. Pero si es para Rubirosa hay que buscarle la mesa donde sea. Y si hay que apear a alguien, lo apean. Entonces él dejaba esa propina incluso hasta para un vaso de agua que se tomara. Tremendo. Dejaba $50 y $100. Bárbaro. Mira, yo creo que la historia, que es una sucesión de cadenas o una cadena de mentiras aceptadas, tiene gran parte, quizás lo mejor de la historia, se pierde en las consejas, en los diretes, dimes y diretes, en las fabulaciones y en las conspiraciones. Un aspecto importante de la vida de Rubirosa, porque se estaba confundiendo con Porfirio Rubirosa Fermín, que fue un guerrillero de los 12 años que lo mataron, esa cosa. Entonces, el señor Rubirosa Ariza, eran los dos apellidos de él, se llegó a comentar que tenía un miembro viril bastante voluminoso y que también parece que él lo sabía emplear apropiadamente. Bueno, en Claro, aquí hace unos años pagó unas películas sobre Rubirosa, pero el actor mexicano que participó, no recuerdo su nombre en esa interpretación, o mexicano, colombiano, arrasó porque esas mujeres prácticamente en cada escena siempre había un intercambio
de besos y de abrazos el intercore. Y de actividades. Entonces yo dije, pero, o sea, la vida de él transcurría entre cumplimiento y debatimiento. Todas esas cosas, él vivió la vida intensamente. Le dieron las condiciones para hacerlo. Tenía el vaqueo económico, el apoyo de Trujillo, el respeto de Trujillo, la amistad con su ex cuñado Ramfis Trujillo, que era la niña bonita de Trujillo, el favorito. Aunque Ramfis constituyó una gran decepción para Trujillo. Balaguer, en las memorias de un cortesano de la era de Trujillo, publicado en 1988, dice que él iba subiendo a la tercera planta del Palacio Nacional con Trujillo en tiempos en que Ramfis vino de Fort Leavenworth, donde fue a estudiar, llegó barbado, vestido de civil, con una copa, y Trujillo fue, su papá, y brindó con su copa de su coñac favorito, Carlos I, y tiró la copa y dijo, mis amigos son los hombres de trabajo, y se fue de ahí por la decepción que él le dio como en el estado, en la situación que él llegó. Creo que fue en el buque presidente Trujillo, lo mandaron a buscar, sí, con fragata Mella. Y le dice Balaguer, siempre de hábil, él era el presidente, y le dice, jefe, ¿no le parece a usted que el general Trujillo Martínez, en un momento de su retirada, pueda asumir las riendas del Estado Dominicano? Lo miró y le dijo, Trujillo tenía 5'7", era más alto que Balaguer. Le dijo una palabra y dijo, Elito, no me digas que tú eres el único que cree que Ramfis sirve para algo. Su propio hijo. Fue una gran frustración y se ha manejado que no era hijo de él, sino que la doña brincó la tablita con el presidente Betancourt de Venezuela. Ah, por eso el odio entonces. Y por eso fue que hubo el atentado 24 de junio, día de San Juan, creo que del 56 o 50. Mire algo, también era conocido Rubirosa por el ambiente nocturno en París. Era el rey de las noches, del jet set. Exacto. De aquella época, además de galán, era el hombre fiestero. Se casó con Sacha Gabor. Había tres mujeres. Sacha, Eva, Z.A. y María, creo que eran escandinavas, eran nórdicas, no sé de cuál país, si eran de Suecia, Finlandia, Noruega, de dónde. Y se casó con Sacha Gabor, que fue una actriz mediocre, pero brilló más por sus escándalos y sus fiestas de desenfreno en el jet set. Sí. Y andando con Ramfis. Ese fue su gran amor. Andando con Ramfis. Fíjate que Ramfis, en el escuadrón Casa Ramfis, donde está la Fuerza Aérea de República Dominicana, que está la Casa Club, esa era la residencia de Ramfis Trujillo, que le decían el Pato, porque era comandante de aire, mar y tierra. ¿Y tú sabes quién durmió ahí? Pasó para de día. Una actriz que brilló mucho en una película de Hiccup, que, ay Dios, ojalá yo me acuerde, llamada Ava Gardner. Ava Gardner fue esposa de Frank Sinatra y estuvo aquí y se hospedó para de día con Ramfis Trujillo, y no sé si Rubirosa también le pasaba la mano, ahí en el escuadrón Casa Ramfis, que es el escuadrón de combate. Ahí está la Casa Club, al lado del hospital que le pusieron Ramón de Lara, que se llamaba, creo que Hospital de Niños Radamés, que es el hijo más pequeño de Trujillo. Otros datos curiosos, general, que mientras era diplomático vendió pasaportes dominicanos a refugiados judíos que vivían en Europa, salvando así varias vidas. Excelente que tú traes esa colación, porque hay que tomar en cuenta el agradecimiento que tiene el Estado judío del apoyo que le dio la República Dominicana en esos tiempos de la persecución, del Holocausto, de las cámaras de gas, y formó una colonia. Ellos no compraron un pedazo de tierra, él le dio tierra. Ellos no compraron una vaca ni un chivo para criarlo, le dio vaca, le dio tierras comuneras, le dio posesiones para que establecieran
una colonia de refugiados judíos en Sosúa, en la República. Finalmente, general, que ya sé que usted está un poco apurado, él murió luego de haber chocado su Ferrari 250 GT contra un árbol en París. Se pareció a la muerte de Ramfi, fue semejante también. E incluso este señor Johnny Aves, que ya no tenemos tiempo para hablar mucho de él, que fue el hombre que encabezó el Servicio de Inteligencia Militar creado en septiembre del 57 por Trujillo, que su papá había trabajado, John Aves, en la receptoría de aduanas en los tiempos de la ocupación del 16 al 24. Ese fingió su muerte y supuestamente murió en su cama en Haití. Mira, general, también, hablemos del brebaje que él tomaba. Tomaba un brebaje en las mañanas de un árbol. Que le decían pegapalo. Sí, de ese mismo. ¿Usted toma eso, general? No, porque en ese tiempo no existía la Viagra, que Viagra significa viejo agradecido. Ese era el truco de él. Él dice que todas las mañanas tomaba el tónico llamado Pago Palo. Pega palo. Entonces él tomaba, que es de la corteza de un árbol en la República Dominicana, hay que buscar la fórmula, que potenciaba su rendimiento. Yo estoy interesado en esa fórmula. Para no estar comprando de que esa pastilla de este color, esa cosa, taladafil, no, eso te puede dar un problema. Pero el que está viendo la entrega, si conoce entonces qué era lo que tomaba Rubirosa, que lo ponga en los comentarios. Yoyito Cabrera, que hacía unos merengues cómicos en los años 60. Hay que investigar esa sustancia. Grabó un merengue llamado Pegapalo. Así que hay que identificar cuál es el árbol. Palo que sirve para el palo. Sí. Pues posiblemente, general, ahí estuviera entonces el secreto de esa virilidad, porque era lo primero que tomaba en la mañana. Sí. Y las mujeres lo recomendaban. Pasa por ahí. Tú lo que tienes ese gringo indiferente o ese francés indiferente. Prueba el fuego del Caribe. Entonces, y así se vendió, y así entonces esa historia se fue propagando de lo que es el buen trato, el cariño. Justamente todo eso. Y qué interesante conocer sobre Rubirosa. Un dato más que quiera agregar, general. Nada, que él vivió la vida, fue un bon vivant, fue un buen viviente, un buen vivir, no le hizo daño a nadie, puso el país en alto y no era un bruto, porque no era cualquier bruto, que tenía las iniciativas no solo amatorias de él, sino de cómo moverse en el poder, en los círculos del poder. Campeón, corredor en Fórmula 1 en Le Mans, en Francia, campeón de polo, y fue militar también, pero no sé qué rango llegaría él, si fue honorífico o qué. El fin es que nadie lo puede señalar. Pero llegaron a señalarlo a veces, general. En crímenes. Dice yo no he sabido que en la dictadura él llegó a ejecutar a algunas personas. No, yo nunca he sabido, nunca había leído y primera vez que escucho eso. Bueno, sí, eso está reseñado. Lo que pasa es que a todo el que estaba ahí busca la forma de pegarle algo, embarrarle algo, quizás lo hizo. Sí. Pero a mí me parece que no, porque la línea que él tenía no era de ese inspiró un personaje de marca mundial, el 007. 007. Bueno, gracias, general, por estas curiosidades de Porfirio Rubirosa. Y seguiremos escudriñando la historia porque hay mucho que aprender de nuestros hombres, de nuestras mujeres. Amén. Me encantaría que le dediquemos un capítulo especial solo a las mujeres. De las mujeres que formaron a la República Dominicana. Por ahí. Porque hay muchas allí que están empolvadas y que tenemos que volver a colocar. En la independencia, claro, en la restauración. Señores, como esas mujeres. En la era de Trujillo, claro, la primera embajadora. Vamos a dedicarle. La primera senadora. Sí. Durante la Guerra de Abril. Claro. Vamos a dedicar una entrega especial de esas heroínas dominicanas. Exacto. Sobre todo en la era de Trujillo. Y educadoras. Su papel, y también las mujeres que jugaron un papel importante y una que en la independencia nuestra. Una candidata santa, yo creo que la beatificaron ya, la señorita Lupina Cordero. Sí, sí. Creo que de dato mayor. Yo creo que sí. Creo que primero la beatifican y después la canonizan. Claro. O sea que tenemos una santa ya. Claro que sí. Así que vamos a entrar. Dentro de tantos demonitos. Tenemos santos. Estamos entre santos y demonios. Exactamente. ¿En qué lado usted se queda? Hoy los santos. Claro.
Pero a veces tiene su diablito. A veces hay que hacerse un poquito de demonio para sobrevivir Claro, al influjo de los mismos demonios. claro. Al público que comparta este contenido, si ustedes creen que el general es un santo o un demonio, lo pueden dejar también en sus comentarios. Gracias, general. Gracias. Al público que comparte el contenido, si llegó hasta el final, recuerde que el número favorito del general es el número 7, ¿correcto? 7. Deje el 7 si no ha comentado nada. Nos vemos muy pronto. Bye, bye.